Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Hanay y el día de hoy vamos a realizar cálculos de masa molar. Acompáñenme. Para este primer ejercicio me piden calcular la masa molar del clorato de potasio. Debemos tener en cuenta ciertos puntos para poder calcular la masa molar. Para poder calcular la masa molar necesitamos el número de átomos de cada uno de los elementos involucrados en la formación de este compuesto y necesitamos conocer la masa atómica. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, vamos a calcular la masa molar. Recordemos tener a la mano nuestra tabla periódica y nuestra calculadora. Masa molar del clorato de potasio. Primero, los elementos involucrados en la formación del clorato de potasio son el potasio, el cloro y el oxígeno. ¿Cuál es el número de átomos de cada uno de ellos? Recuerden que eso lo vamos a determinar con el subíndice que está acompañando a cada uno de los elementos. Entonces nos damos cuenta que para el potasio no está un subíndice visual. Si nosotros recordamos, ya habíamos mencionado que cuando no se encuentra presente un subíndice visualmente, automáticamente sabemos que es 1. Entonces nosotros tenemos un átomo de potasio, 1 de cloro y 3 de oxígeno. Una vez que ya conocemos el número de átomos de cada uno de los elementos involucrados para este ejemplo en la formación del clorato de potasio, vamos a continuar en buscar en nuestra tabla periódica la masa de cada uno de esos elementos. Debemos saber cuál es la masa atómica del potasio, del cloro y del oxígeno. En nuestra tabla periódica nosotros podemos encontrar que la masa atómica del potasio es de 39.1. En algunos casos lo maneja como 39.09. El cloro es de 35.45 y en el caso del oxígeno es de 16, aunque en algunas tablas periódicas lo maneja como 15.99. Esto que está en color negro es la masa atómica de cada uno de estos elementos, la cual la encontramos en nuestra tabla periódica. Ahora, lo que debemos hacer es multiplicar el número de átomos de cada elemento por la correspondiente masa atómica. Entonces deberíamos multiplicar 1 por 39.1 para el potasio, 1 por 35.45 para el cloro y 3 por 16 para el oxígeno. Recordemos que estos números que están en color anaranjado los encontramos de acuerdo a los átomos que están formando ese compuesto, y los números que están en color negro los obtuvimos de la masa atómica de cada uno de ellos en nuestra tabla periódica. El resultado de la multiplicación realizada es el siguiente: 1 por 39.1, 1 por 35.45 y 3 por 16. Ahora, para poder calcular la masa molar, lo que vamos a realizar es la suma de cada una de estas cantidades obtenidas de la multiplicación del número de átomos y la masa atómica. Número de átomos, masa atómica. Número de átomos, masa atómica. Al realizar la sumatoria, nosotros obtenemos 122.55. Lo que significa entonces que la masa molar para el clorato de potasio es de 122.55 gramos sobre mol. En el inciso B nos piden calcular la masa molar del dióxido de carbono. Entonces necesitamos conocer el número de átomos involucrados en cada uno de los elementos que conforman este compuesto. Nos damos cuenta que tenemos un átomo de carbono y tenemos 2 átomos de oxígeno. Recordemos que al no presentar
un subíndice visible, sabemos que automáticamente es 1 para el caso del carbono, mientras que el oxígeno tiene un 2 como subíndice, el cual está representando el número de átomos. Este número 1 y este número 2, los cuales representan el número de átomos del carbono y el oxígeno, será multiplicado por su masa atómica, para lo cual necesitamos nuestra tabla periódica. Entonces vamos a multiplicar el número de átomos de cada elemento con la masa atómica de cada uno de los elementos. Recordemos que el carbono tiene una masa atómica de 12 y el oxígeno tiene una masa atómica de 16. Esto nosotros lo tuvimos de nuestra tabla periódica. Entonces vamos a multiplicar un átomo de carbono por la masa atómica de 12, 12. 2 átomos de oxígeno por 16, que representa la masa atómica del oxígeno, 32. Para finalizar, debemos realizar la sumatoria entre el 12 y el 32, productos de la multiplicación entre el número de átomos y la masa atómica del carbono y el oxígeno. Al realizar la sumatoria de 12 y 32, obtenemos como resultado 44, lo que significa que la masa molar del dióxido de carbono es de 44 gramos sobre mol. Es momento de que practiques. Realiza el ejercicio C y D. En el ejercicio C te piden calcular la masa molar del hidróxido de sodio y en el inciso D la masa molar del agua. Conoce al final del video la respuesta. Vamos a realizar en conjunto el inciso E, donde nos piden calcular la masa molar del sulfato de aluminio. Recuerda que lo primero que debemos hacer es conocer todos los elementos involucrados en la formación del sulfato de aluminio. Después, el número de átomos de cada uno de ellos para ubicar la masa atómica de esos elementos. El procedimiento es el mismo. Aquí lo único que encontramos es que aparecen paréntesis. Bien, vamos a conocer el número de átomos de cada uno de los elementos del sulfato de aluminio. Para el aluminio nosotros contamos con 2 átomos. Para el azufre debemos recordar que siempre que tenemos elementos dentro de un paréntesis, estos se van a ver afectados por el subíndice que se encuentra fuera del mismo. Entonces, tenemos un átomo de azufre que va a multiplicar al 3 que se encuentra fuera de ese paréntesis. 1 por 3, 3 átomos de azufre. Ocurrirá lo mismo con el oxígeno. La diferencia es que el oxígeno tiene un subíndice de 4. Entonces, para conocer el número total de átomos de oxígeno en el sulfato de aluminio, vamos a multiplicar el subíndice de 4 por el subíndice de 3 que se encuentra fuera del paréntesis, dando un total de 12. Lo que significa que tenemos entonces 2 átomos de aluminio, 3 átomos de azufre y 12 átomos de oxígeno. Recapitulemos. ¿De dónde obtuvimos el número 2, 3 y 12? 2 que acompaña al aluminio. 3 fuera del paréntesis por 1 subíndice no visual. 3 por 1, 3. 12. 3 por 4, 12. No olviden que todo lo que se encuentra dentro del paréntesis se ve afectado por aquel subíndice que está fuera del mismo. Por eso el 3 multiplicará al subíndice del azufre y al subíndice del oxígeno. Vamos a continuar multiplicando el número de átomos del aluminio por la masa atómica del aluminio, la cual se encuentra en la tabla periódica. Multiplicar el número de átomos del azufre por la masa atómica del azufre.
el número de átomos del oxígeno por la masa atómica del oxígeno. De acuerdo a nuestra tabla periódica, nosotros ubicamos la masa atómica de cada uno de esos elementos. Vamos a realizar la multiplicación pertinente entre el número de átomos y la masa del aluminio, el número de átomos y la masa del azufre, el número de átomos y la masa del oxígeno. Al realizar las multiplicaciones pertinentes, obtenemos para el aluminio 53.96, para el azufre 96.18 y para el oxígeno 192. Para finalizar, vamos a sumar esas tres cantidades en color rojo y nosotros obtenemos 342.14, lo que significa que la masa molar del sulfato de aluminio es de 342.14 gramos sobre mol. Vamos a realizar el cálculo para la masa molar del cloruro de sodio. Recuerden que primero necesitamos conocer el número de átomos de cada uno de los elementos involucrados. Entonces, como el sodio y el cloro no presentan subíndices visibles, automáticamente sabemos que es 1. Ahora, vamos a multiplicar ese número de átomos correspondientes por la masa atómica de cada uno de esos elementos, dándonos cuenta que el sodio presenta en nuestra tabla periódica una masa atómica de 22.98. Vamos a redondearlo a 23. Mientras que el cloro presenta una masa atómica de 35.45. Al realizar la multiplicación pertinente entre el número de átomos por la masa atómica, obtenemos 23 para el sodio, y al multiplicar el número de átomos por la masa atómica del cloro, obtenemos de igual manera 35.45. Ahora debemos realizar la sumatoria entre los datos obtenidos en color azul, y esto nos da como resultado 58.45, lo que significa que la masa molar del cloruro de sodio es de 58.45 gramos sobre mol. Las respuestas a los ejercicios del inciso C y del inciso D serían la masa molar para el hidróxido de sodio de 40 gramos sobre mol con su respectivo procedimiento, y para el inciso D la masa molar del agua de 18 gramos sobre mol con su respectivo procedimiento. Espero que esta información te haya ayudado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.